Se habla mucho, o no sé si poco, acerca del nacimiento de Jesús. Pero hay un pensamiento que te va a ayudar para entender por qué el 24 de diciembre, de alguna u otra forma, lo celebramos también. Este pensamiento a mí me ayudó mucho y me ayudó a recordar la llegada del Mesías o la importancia de la llegada del Mesías, recordar acerca del nacimiento de Jesús. Y yo pienso que a veces estos acontecimientos se vuelven más costumbre que un acontecimiento que nos lleve a la reflexión y nos dé convicción a nuestra vida como cristianos. Y este pensamiento es el siguiente: lo que tú no reconoces, no lo vas a celebrar. Y al no celebrarlo, pierde importancia. Y al perder importancia, se va de tu vida, es decir, se desvanece. Porque miren, lo que no es importante se va. Por lo mismo que no es importante, no le damos esa importancia y se desvanece, no lo recordamos, deja de ser importante y pues no lo reconocemos. Jesús está en Nazaret, lugar donde lo vieron nacer y nadie creía en él. El hijo del carpintero, ¿no? Del constructor. Nadie creía ni reconocía a Jesús. Pero cuenta la historia que él toma un rollo y lee Isaías y no podían creer que él era el Mesías. No lo creyeron, por lo tanto no reconocieron de Jesús. No reconocieron que Jesús era el anunciado por los profetas, que traía libertad al pueblo. Por supuesto, los judíos esperaban un libertador que tomara las armas, ¿no? Y se levantara en contra de los romanos. Pero el Señor no hablaba de esa libertad nada más, sino hablaba de una libertad de la esclavitud, ¿no? De los pensamientos, de la pobreza, de la opresión. Porque a veces nos enfocamos solamente a la libertad física, ¿no? Pero hay mucha gente que vive cautiva con muchas otras cosas que no nada más tienen que ver con lo físico. No reconocieron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, fue el pretexto para que se rasgaran las vestiduras y condenaran a Jesús a ir a la cruz, por decir y reconocer que él era el Hijo de Dios. No reconocieron que Jesús era el Verbo hecho carne y que habitaba entre los hombres. No reconocieron que Jesús era el Salvador de toda la humanidad. Por lo tanto, ellos no lo reconocieron, no le dieron el valor, no le dieron la importancia, no lo celebraron y como no tiene importancia, se fue de su vida, se desvaneció. Por eso yo quiero hoy enseñarles y volver a recordarles que es importante reconocer acerca de Jesús, que debe estar presente todos los días de nuestra vida Jesús. Y si por eso me van a decir que soy religioso, está bien, pero siempre Jesús estará presente en mi vida. Él está en el centro de mi hogar. Es importante reconocer a Jesús, porque lo que tú no reconoces, no lo celebras, y al no celebrarlo, pierde importancia, y al no ser importante, se va de tu vida. Hay muchas profecías que hablan de Jesús. Cuando uno lee las Escrituras, hay una contundencia de la veracidad de Jesús. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan acerca de Jesús, son el testimonio.
La Biblia se resume en Jesús, de hecho. El Antiguo Testamento habla de las profecías refiriéndose a Jesús, aún contando la historia del pueblo de Israel, etc. Pero aún el Nuevo Testamento hablan no nada más de Jesús los evangelios, sino aún de las promesas cumplidas a través de la persona de Jesús y de lo que pasaría o sucedería más adelante, hablando de Jesús. Podríamos pasarnos aquí toda el día, yo creo que días, semanas, meses y años hablando de Jesús y de las profecías que están en la Escritura. Las profecías dan referencia de Jesús, son contundentes, las señales, la historia confirma el acontecimiento más glorioso en la historia de la humanidad, más hermoso, más sublime, más importante y yo diría más poderoso en toda la historia, el nacimiento de Jesús. Las profecías, por ejemplo, tan solo unas cuantas profecías que puedes contar con tu mano, porque, repito, nos pasaríamos aquí meses, pero por lo menos unas 2, 3, ¿no? Que se supone que están bien presentes en nuestra vida. Una de ellas habla que nacería de una virgen, ¿no? Ahora, ¿nació de una virgen? Sí. Pero la profecía dice en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nació de una virgen, se cumplió. La profecía dice que nacería, por ejemplo, en Belén. Miqueas 5:2 dice: mas tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Refiriéndose a Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro ejemplo es que la profecía dice que sería del linaje de David, del rey David. Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, refiriéndose a Jesús, y hará juicio y justicia en la tierra. Las profecías dicen que Jesús sería de la simiente de Abraham y que en esa simiente de Abraham, refiriéndose a Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18 dice: y en tu simiente de Abraham serán benditas todas las naciones, en otras versiones en todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 3:16. Gálatas 3:16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, o sea, singular, no dice plural, porque se refiere a Jesús, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En fin, en Jesús se cumplieron más de 300 profecías, más, en la persona de Jesús. Y en estas fechas que vienen, yo me preguntaba si las personas saben lo que significa, no nada más estas fechas, sino el nacimiento de Jesús. No sé si ustedes, pero las personas de afuera siempre queda mi duda. ¿Sabrán ellos por qué se aparta un tiempo para estar en familia? No lo sé.
¿Sabrán ellos por qué hacen una cena especial? ¿Sabrán ellos que por qué hay tanta algarabía, fiesta y buenos deseos en estas fechas? ¿Por qué le llaman Nochebuena? Estaría bien preguntarle a los jóvenes, ¿no? ¿Quién sabe? A veces pienso que la gente está más interesada en la ropa que se va a comprar para el 24, el 31 y si le alcanzas para el Día de Reyes. Están más interesados y preocupados por la ropa que van a comprar. A veces pienso que están más interesados en otras cosas, en la borrachera. Uno ve en los súper los carritos llenos de licor, etcétera. Están más interesados en los regalos que te van a dar y que vas a recibir, que en realidad lo que significa esta fecha, o lo que debiera significar para cada uno de nosotros o para toda la humanidad. El propósito principal, podríamos decir varios, pero pienso yo que es celebrar el nacimiento de Jesús. Ojo, no cuando nació Jesús. Es cierto, Jesús nació el 24 de diciembre. Muchas veces, años atrás, en estas fechas, precisamente yo enseñaba cuándo nació Jesús y el error de celebrar el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús. Pero eso fue una trampa del enemigo. Porque el enemigo es muy sutil, ¿no? El enemigo entra suave, lisonjea, las verdades las disfraza y las mentiras las hace que parezcan verdades. Y el Señor me enseñó y me dijo, es que no importa en realidad la fecha exacta que nací. Lo más importante es que nací. Porque si Jesús no hubiera nacido, no se cumple la redención. Si Jesús no hubiera nacido, no hay salvación para la humanidad. Entonces, a veces hay iglesias que se enfocan mucho exactamente en cuándo nació Jesús. Y no estoy restando importancia, pero creo que es más importante que Él nació y no cuándo nació. Porque si pudiéramos lo celebraríamos todos los días. Ese nacimiento, ese acontecimiento sublime del nacimiento de Jesús. Y nos enfrescamos en una discusión absurda y que pienso que no sirve para mucho. Lo importante es que nació Jesús. Y que además nos enseña que ese acontecimiento de nacimiento de Jesús se da todos los días. Porque Dios quiere nacer en el corazón de los hombres. El propósito entonces es importante. Reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Para mí eso es lo más importante. Entonces al reconocerlo, yo lo recuerdo y entonces lo celebro. Y eso me llena de alegría en mi corazón. Miren lo que dice Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Le vinieron los dolores de parto para que naciera el niño. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.
porque no había lugar para ellos en el mesón. Siempre que vienen estas fechas, yo comparto algo que sí marcó mi vida y que me ayudó a comprender lo que Jesús significa para mí. Y empecé reflexionando hace muchos años. Jesús no nació en el palacio real del rey Herodes. ¿Cómo? El rey de reyes y señor de señores no nació en un palacio. No. Jesús no nació en una familia adinerada, de clase, de buena posición económica, de clase alta como la de José de Arimatea. Sus padres eran gente sencilla. Jesús no era pariente del principal o uno de los principales de la sinagoga, de los sacerdotes. No, era ajeno a ellos. Y ni siquiera había lugar donde naciera Jesús. Tocando puertas, se cerraron todas. Ni siquiera había donde recostar a un niño recién nacido. Y conocen la historia, por lo menos vagamente, ¿no? Jesús nació en un sucio y apestoso lugar, frío, solitario, con el mal olor del animal, de su orín, de su excremento. Ahí nació Jesús. ¿Quién, pregunto, quién iba a imaginar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nacería en ese lugar sucio, maloliente, despreciado, frío? ¿Quién iba a imaginar que el príncipe de paz nacería en ese lugar? Que el Dios con nosotros, que el Verbo hecho carne, que el gran yo soy, hacedor de milagros, el alfa y el omega, nacería en ese lugar. El 3 veces santo, 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 el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz nacería en ese lugar. ¿Quién iba a imaginar? Por lo menos yo no. Yo no. Es increíble. Pero la historia se repite después de 2000 años, cada día en la humanidad, mientras existan los seres humanos. Porque quizá ahora tú reflexionas, y si yo te preguntara qué pasaría si tú estuvieras en ese lugar, quizá dirías: yo no los dejaría afuera si tocaran a mi puerta, ¿no? Y menos si veo que esa mujer está embarazada y viene con dolores de parto. Y a lo mejor hasta dices: si yo hubiera estado en ese lugar, en ese tiempo, ¿cómo no estuve? ¿Y cómo no tocaran en mi casa para dejarlos entrar? ¿Cómo dejarlos afuera? Y yo siempre me digo: ¿de veras lo harías? Y es una pregunta un poco como con sarcasmo, ¿no? ¿De veras? Y lleva sarcasmo porque ahora ya no es José y María tocando la puerta de un mesón, de un hotel, de un lugar para posar. Ya no. Ya no es la puerta de una casa para poder entrar y pudiera nacer Jesús. Pero la historia se repite porque ahora el Señor toca la puerta del corazón de los hombres para que nazca Jesús. Pero resulta que las personas dicen: no hay lugar para Jesús. No es tiempo, no es importante, estoy lleno de muchas ocupaciones, no es mi prioridad. Son indiferentes y cierran la puerta a Jesús. Aún hoy en día, aunque usted no lo crea. Por un lado están esos, pero por otro lado también están aquellos que dicen que están muy sucios, que han hecho mucha maldad, que es imperdonable lo que ellos han cometido, lo que han hecho.
Y dice, no saben lo malo que yo he sido y todo lo malo que yo he hecho. Pero hay una verdad ante el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Jesús nació en un sucio y apestoso lugar, frío, con mal olor por los animales, el orín, el excremento. Un lugar solitario, apartado, despreciado. Porque ese lugar, nunca se te olvide, representa nuestro corazón. Eso representa. Ese lugar sucio, lleno de pecado, duro, representa mi corazón, frío. La pregunta es, ¿dejarás afuera a Jesús o crees que le puedan abrir la puerta para que pueda nacer en el corazón de cada hombre? Es la pregunta que siempre me hago. Cada año siempre me pregunto y pasan los años. Y como una película, la historia se repite una y otra vez. ¿Saben qué me conmueve? Y una de las cosas por las cuales también comparto este mensaje, porque yo creo que nosotros como cristianos no dimensionamos la gracia de Dios. No la dimensionamos. Es más, creo que tenemos un mal concepto de la gracia de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Si alguien quiere conocer acerca de la gracia, uno tiene que ver a Jesús. Él es la gracia. Vino a la tierra, se hizo hombre, nació en un lugar miserable, sufrió, padeció, murió por nosotros de una manera cruel, injusta. Pero la gracia, Él la representa porque Él no tenía por qué venir a la tierra. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba en su gloria. Él es soberano. La Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Pero sin embargo Él vino a la tierra en forma humana. Se hizo hombre, es decir, se humilló. Un Dios se hizo hombre como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El Dios creador de todo el universo se hizo hombre. Díganme si eso no es algo humillante para un Dios. Si usted no quiere humillarse a veces por cualquier tontería, imagínense. Nació en un lugar miserable. ¿Qué necesidad tenía de eso? No tenía necesidad de sufrir, ni siquiera morir por nosotros, pero lo hizo, y eso es gracia. Y yo creo que no lo logramos entender. Me preocupa que como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, discípulos de Jesús, no entendamos acerca de la gracia. ¿Qué es gracia? A veces no se entiende qué es gracia. No es gracia darle al que se lo merece, porque se lo merece, ¿no? Por eso no es gracia. O al que se lo ganó. Si tú le das al que se lo ganó, no es gracia. No es gracia darle al que lo necesita, porque al ver una necesidad, tú le das. No es gracia darle al que cumplió la tarea o al que me ayudó, porque es recíproco. O sea, no estoy diciendo que no haga eso. Eso está bien y tenemos que hacerlo. Eso es justicia. Puede ser generosidad, puede ser bondad, compasión, ayuda, pero no es gracia. Gracia es diferente. Gracia es dar a quien no se lo merece.
es amar a quien me lastimó. O sea, amar a quien no merece mi amor. O sea, yo no se lo tengo por qué dar, pero yo se lo doy. ¿Eso cómo se llama? Gracia. Darle al que no lo necesita, eso es gracia. O sea, que usted le dé a alguien que no tiene necesidad de que usted le dé, pero usted le quiere dar, eso es gracia. Porque usted ve a un pobre y dice, le va a dar a un pobre, eso no es gracia. Eso es compasión, misericordia y a veces hasta lástima. Pero gracia, eso no es gracia. Perdonar al que me hizo daño es gracia. Aquel que no merece mi perdón porque abusó de mí, porque me golpeó, porque destruyó mi vida. Perdonarlo, eso es gracia. Perdonar a aquel porque una ofensa mínima no es gracia. Ayudar al que no me pide ayuda, eso es gracia. Porque no estoy esperando que me pidan ayuda para entonces dar. No, yo voy a dar aunque no me pidan ayuda. Eso es gracia. Aún en su orgullo. La gracia ignora la arrogancia. La gracia ignora la altivez, la soberbia. Y das. Eso hizo Jesús. Por eso la gracia la podemos resumir en la persona de Jesucristo. Y a veces estamos tan distantes de esa gracia. Y entonces pensamos que como tengo un empleado y se portó bien y le doy, digo, yo soy buena onda, la gracia de mí está sobre esa persona. No. O porque perdoné a aquel que se humilló ante mí y me pidió perdón, porque si no me pide perdón, yo no. Yo tengo la gracia de Dios. Eso no es gracia. O porque vi a un mendigo, un pobre, y ya le di ahí unas cosas, entonces digo, la gracia. No, eso no es gracia. Eso no es gracia. La gracia no tiene explicación. Es difícil. La gracia se ve tonto. La gracia es absurda y a veces injusta. Esa es la gracia. La gracia no tiene color de piel, no tiene nacionalidad, no tiene estatus, no tiene que ver con la preparación social. No tiene que ver con eso. La gracia es algo que nos debe de caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Jesús es el ejemplo. Por eso cuando estas fechas del 24 de diciembre, que se celebra el nacimiento de Jesús, sobre todo en el mundo occidental, nos unimos para recordar la gracia de Dios sobre nuestras vidas a través de la persona de Jesús. Porque sin merecerlo, Él nos dio vida eterna. Sin merecernos, Él nos perdonó. Sin merecernos, Él descendió de su gloria. Sin merecerlo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sin merecerlo, Él padeció nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, para darnos vida eterna. ¿Hasta dónde comprendemos la gracia de Dios? Cuando usted logra digerir la gracia de Dios, créeme, tú vas a vivir todos los días de tu vida apasionado por Jesús. Y no importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, la gracia de Jesús está sobre tu vida. Te vas a sorprender. Perdonarás al que nadie perdonaría. Ayudarás al que nadie se acerca para ayudarlo. A veces pensamos que la gente que tiene economía no tiene necesidad de Dios. Todos tienen necesidad de Dios. Esa gente vive sola porque sus relaciones están basadas en intereses mezquinos, económicos y de otro tipo. Aún en sus relaciones amorosas o sentimentales. Pero están más solos de lo que usted se puede imaginar. Y ellos necesitan ayuda. Una buena prueba para la gracia de Dios es darle a aquel que no lo necesite. A lo mejor lo ves en un carro de lujo
y que vive bien, pero tú vas y le das algo. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque no lo necesita, no lo merece, pero tú se lo das. Wow. Y eso trae un rompimiento muy poderoso en el reino de Dios, en el reino espiritual. La gracia de Dios debe estar en nosotros. Y es en la persona de Jesús que nosotros empezamos a comprender acerca de la gracia de Dios. Y en estas fechas, hace muchos años, yo predicaba acerca de que Jesús no había nacido en estas fechas y que era incorrecto celebrarlo precisamente en estas fechas. Pero como decía hace rato, es una trampa del enemigo. Y aprendí que estábamos cayendo en ese juego. Y entonces había como un desinterés en las cosas de Dios, ¿no? Porque yo decía, bueno, si nosotros somos los verdaderos cristianos, ¿por qué nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces yo veía que todo el mundo de alguna o de otra forma recordaban, festejaban, celebraban el nacimiento de Jesús, y nosotros los verdaderos, los meros, no. Sin regalos, sin alegría, sin una cena. Y cae uno en esa trampa, créame. Y a veces uno quizá no reflexiona en todo lo que representa a Jesús. Ahora, estoy hablando de algo que nosotros tenemos que promover y dar testimonio en la persona de Jesús. Porque hay gente que a lo mejor ni sabe esto y ni le interesa saber y tampoco le importa, ¿no? Pero una cosa es cierto, todos de alguna forma salen beneficiados, ¿no? Esa gente que hace en esas fechas su fiesta, que no saben ni por qué la hacen, pero la hacen, compran su cerveza Nochebuena. ¿Cómo? Esas personas que no están de acuerdo con el cristianismo, pero compran su cerveza Nochebuena. O no les interesa, pero piden su descanso, ¿no? En estas fechas. Pues si no les interesa, que no descansen 24 ni 25 ni nada, que trabajen. Y que no pidan aguinaldo. Tampoco, ¿eh? Bueno, de alguna de otra forma, todos son beneficiados. La gracia de Dios en la persona de Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? No vamos a amargar la vida, no vamos a hacer cena, no les vamos a comprar juguetes a nuestros hijos y luego salen todos en la calle, tienen juguetes, y nuestros hijos ahí como solitos. Usted los va a traumar a estos. No, vamos a celebrar, vamos a recordar lo que Jesús representa en nuestra vida, ¿no? No estamos celebrando el día que nació, estamos celebrando que Él nació, es diferente. Porque gracias a ese nacimiento es que tú y yo somos salvos y tenemos la vida eterna.